personas. Muy buenas tardes, amigos de la academia y público que nos acompaña por redes sociales y a distancia. En esta ocasión tendremos un invitado que ya ha estado por acá con nosotros, Avelino Cortizo Martínez, que anteriormente nos tocó un tema interesante sobre el hispanismo, cenit del humanismo, historia de 400 años de tecnología, pues no solo en México, sino en América. Y el día de hoy le invitamos como parte de los temas complementarios que queremos intercambiar con otras academias y con otros temas, con la temática del espacio mexicano del conocimiento en el periodo 2024-2030. Bienvenidos. Le voy a pedir a Guillermo Aguirre Esponda, vicepresidente de la Academia, que por favor nos informe de datos curriculares de nuestro invitado. Sí, con muchísimo gusto, Alberto, y un gran gusto, Avelino, tenerte por acá. Miren, en Avelino, en primer lugar, tenemos un amigo muy entrañable, muy querido de la Academia de Ingeniería. Como decía Alberto ya en su momento, tuvimos oportunidad de escucharlo y de entender una nueva perspectiva de lo que fue la intervención de España en la formación de todo lo que es México y América, su tecnología, sus aportaciones, etcétera. Es un hombre de una gran cultura, de origen, él viene del mundo de la economía, ¿no? Es economista y maestro en economía, pero su vida la ha pasado en la transferencia de tecnología. Es un autor muy reconocido, entre sus obras más connotadas están Los espejos del manuelismo y lo que decíamos ya, el hispanismo, cenit del humanismo. Es un empresario, presidente de la empresa tecnológica Fundmonitor, tiene una maestría en Economía y Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra, es fundador de la Comisión de Ciencia, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Patronal Mexicana y de la primera Agencia de Innovación Municipal en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de infraestructuras del conocimiento y transferencia tecnológica. Es ganador del proyecto de cooperación tecnológico Unión Europea-México, bilateral, Unión Europea-México Innova y desarrollador de la plataforma tecnológica Horizon. Bienvenido, Avelino, muchas gracias, la verdad con mucho interés de escucharlo. No, gracias, Guillermo Aguirre, vicepresidente y catedrático. Me encanta estar en este recinto, acompañando al maestro Alberto Lepe Zúñiga, con quien hemos tenido grandes momentos y sobre todo grandes intercambios sobre lo que es el espacio y el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Hablando con él y en este bienio de la Academia de Ingeniería, quiero empezar hoy, en este día tan especial, Día de las Auroras, por cierto, felicito a todas las auroras, y además 13 de agosto, día hace 503 años, tuvo lugar la toma de la Ciudad de México, Tenochtitlan, por miles de guerreros americanos, ¿sí? Y por las huestes de Hernán Cortés, hoy 13 de agosto, y que entraron justo por esta calle, el día de hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Se puede hablar de muchas cosas, pero el tiempo es limitado. Primero les traigo la cronología de esta presentación, que es primero una pequeña introducción a lo que es el hecho de la ingeniería, ¿sí? El estado del arte de la ciencia y tecnología, y me pidió el maestro Lepe un poco la situación que tenemos en el país respecto pues, a lo que nos viene encima, ¿sí? Que realmente tenemos que enfrentarlo conjuntamente, que son unas perspectivas económicas de México, y finalmente dar unas acciones y retos que podemos tomar entre todos, porque a la academia tenemos que ayudarlo desde todos los sectores, sobre todo que los problemas son multidisciplinarios, ¿sí? Inicio. En la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España no era cualquier espacio.
Era uno de los 5 reinos más ricos del orbe y generaba 2/3 partes de los ingresos fiscales de la hispanidad. De ese tamaño éramos, uno de los 5 reinos más ricos del mundo. No es casualidad que bajo esa circunstancia la industria, la tecnología y la industria minera haya alcanzado su cuota más alta. El rey Carlos III mandó hacer diversas reformas borbónicas, modernizaba el Estado y pidió al virrey el mayor experto en minería y le sugirieron a un mexicano, a un novohispano, Joaquín Velázquez de León, que lo pueden ver ahí, ¿sí? Minero, empresario, ingeniero, matemático y científico. El rey organizó la política pública minera en el año 1774 con objeto de potenciar el conocimiento, la industria y la tecnología, las 3 cosas. Digamos que se realizó el primer programa científico y tecnológico de la época. Fue en ese momento, ¿sí? Para ello realizó cambios en la normatividad y realizó las reales ordenanzas de la minería de la Nueva España, que las realiza Velázquez de León. Este es uno de tantos casos de una cooperación público-privada que tuvieron enorme éxito en América, pues se identificó la necesidad de separar las atribuciones de las instituciones y las infraestructuras, porque no es lo mismo un marco normativo que lo tienes con las reales ordenanzas que un marco judicial que lo tienes en el Tribunal de Minería, o una infraestructura del conocimiento que es el Colegio de Minería, o la parte formativa y facultativa, que es el Seminario de Minería. En definitiva, dividieron los poderes. En ese marco de cooperación tecnológica, no es cualquier marco, estamos hablando del marco más grande que había en América y en el mundo, ¿sí? Se mandó llamar a Fausto de Lullar. Fausto de Lullar no es mexicano, es riojano, es químico, es minero y fue enviado a América. No estuvo mal, vivió 33 años en América. Y solo, digo solo, porque creó el Colegio de Minería, fue su director, construyó el Palacio de Minería, descubrió el elemento químico 74 de la tabla periódica, el tuxteno, ¿sí? Y después, fíjense la curiosidad, regresa a España y es el que preside el cargo de la Junta de Fomento de Riqueza del Reino, es decir, el primer secretario de Fomento Industrial de la Hispanidad. Muy bien. Programó la ciencia, la academia y la empresa. De Lullar estudia en la escuela más antigua del mundo de minería, que es la Escuela de Minas de Freiberg, que es la primera escuela de minerías. Entonces, los novohispanos se dieron cuenta que teníamos que capacitar en las mejores escuelas del mundo y empezaron a enviar a sus estudiantes a Freiberg. Freiberg está en Alemania, era el Sacro Imperio, en la parte este, al lado de Dresde, ¿sí? Esa escuela de minería, para nosotros es muy importante, sigue activa hoy, ¿sí? Porque ahí estudió un tercer ingeniero, Andrés Manuel del Río, químico y minero español, que ustedes conocen muy bien porque abajo está su foto. También hay que decirlo, de Lullar tenía que estar ahí, ¿eh? Bueno, estudió en Alcalá, es madrileño y estudió en la mina de Almadén. Fue profesor del Real Seminario y descubridor del elemento químico 23, el vanadio. Creó la primera siderúrgica de América en Michoacán, ¿sí? Estudia en Fierbeck también, es amigo de Lullar y es el que lo manda a llamar. Con él sucedió algo muy importante, estudió en París, fue amigo y discípulo de Lavoisier, por poco tiempo porque le tocó ver cómo el conocimiento muchas veces también es perseguido, ¿no? Lavoisier pues fue preso y guillotinado en París. Él salió muy traumado de este hecho y salió vivo de milagro y se fue a Londres, ¿sí? En 1792 se inaugura este Real Seminario de Minería a partir de un real decreto de Carlos III. La política pública entra en acción como promotora y conductora. Por instrucciones de Fausto de Lullar, viene a México como profesor de química
y mineralogía en el Real Seminario. Tiene un alumno, que es Lucas Alamán. Este es mexicano. También es empresario, es metalúrgico y minero de Guanajuato. Es alumno de Del Río en el Real Seminario y también estudia en Freiberg. Lucas Alamán funda el Banco de Avío y, entre otras cosas, el Gabinete de Historia Natural, funda el Museo de Historia Natural de México, que después se divide en Historia Natural y Antropología, ¿sí? Fue el primer ministro de Fomento de Industria de América, ¿sí? Bueno, y de México, y realizó el primer programa industrial de México. Entre otras cosas, a él le debemos la creación del Archivo de la Nación y construyó la primera fundición independiente de México. Me preguntarán, y bueno, ¿y por qué empezó así cortizo? Bueno, después de esta introducción, ¿en qué se parecen ellos? Los 4 empresarios son mineros. Los 4 son ingenieros. Los 4 son académicos. Los 4 publican, los 4 investigan, los 4 escriben y los 4 innovan. Pero sobre todo, son hombres libres como ustedes. Los 4 participaron del hecho público con P mayúscula y defendieron el papel de la academia, del académico y su involucramiento en la sociedad. Fueron hacedores de ciencia y de la innovación y nunca tuvieron vergüenza de ello. Sin embargo, surgieron en un marco de política pública de apoyo a la ciencia y tecnología, la industria y la ingeniería. No fueron hechos aislados, no surgieron como setas. Se dieron en un espacio y en un tiempo concreto, en el cual el esfuerzo público y el privado supieron verse en el espejo. Fueron libres auténticamente. Me imagino que están entre nosotros cada vez que estoy en este recinto. Comenzamos. Quiero empezar esta parte del estado del arte, ¿sí?, con este cuadro de Jean-Léon Gérôme, que es la verdad que sale del pozo con su látigo para castigar, ¿sí? Este es un cuadro de Jean-Léon Gérôme en el cual hace referencia a ese filósofo griego, Demócrito, que nos habla de que la verdad no sabemos dónde está, porque siempre está en un pozo oscuro y que tarde o temprano saldrá, ¿sí? Muchas veces nos queda deslumbrante este cuadro y más bien nos dirigimos la mirada a ese blanco, a esa piel blanca, pero se nos olvida que hay un pequeño látigo en la mano derecha y no se ve. La ciencia tiene eso, el intercambio. La academia tiene el hecho de transferir y de intercambiar el hecho contrastable, el hecho que podemos discutir y podemos comparar. Este es el trabajo esencial de una academia. El poner a disposición del otro, independientemente de su ideología, el conocimiento, para que entre los dos formen causa común. La que sigue, por favor. Miren, durante los últimos 30 años he estado colaborando, trabajando en diversos comités técnicos, subcomités y fondos de innovación tecnológica de este país, y he realizado trabajos para hacer parques científicos y tecnológicos, centros tecnológicos, infraestructuras. La que sigue, por favor. En este tiempo, durante 30 años prácticamente, de 1990 a 2018, ¿puedes avanzar? Se fueron generando en México infraestructuras en base a un ecosistema de innovación. Los ecosistemas son como la urdimbre y la trama, que se van conjuntando y hacen una tela fuerte, en la cual hay resistencia como una telaraña. Bueno, este ecosistema de 1900 a 2018 lo pueden ver en esta lámina que les presento. En el eje de las abscisas tienes
el inicio más básico del conocimiento, que es el desarrollo de competencias, para pasar posteriormente a una investigación básica, te vas desplazando hacia la derecha y llegas a una investigación aplicada, ya pasas del entorno de laboratorio a un entorno real, después ya pasas a lo que es el desarrollo tecnológico propiamente, a un entorno de mercado donde ya desarrollas productos para llegar a lo que es la producción y finalmente al desarrollo comercial y a la expansión. Este ecosistema se entrecruzaba con los actores, que es el eje de las ordenadas en la parte izquierda. En la parte baja pueden ver estudiantes, por lo tanto, en la coordenada 0,0, como pueden ver, dice becas, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces, tienes un desarrollo de competencias, que es el nacimiento, y el actor principal, pues son los estudiantes. A partir de ahí vienen los investigadores, centros de investigación, las empresas, ¿sí?, que son los actores del espacio del conocimiento. Este es un resumen conceptual, pero muy... traté de ejemplificar lo que se había hecho durante 30 años. Bueno, hace 6 años, ¿sí?, inicia un nuevo periodo de la ciencia y tecnología en México, ¿sí? Y este sistema, este ecosistema que se había dado, se pone a consideración de las nuevas direcciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Y más allá de que podamos decir si era bueno, malo, funcionaba, no funcionaba, el hecho contrastable es decirles y poner a consideración de ustedes lo que sucedió en estos 6 años. La que sigue, por favor. Bueno, en estos 6 años, tanto en los actores como en las infraestructuras del conocimiento, la decisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue ir suprimiendo una serie de vehículos. Razones tendrán, no es mi labor en este momento, ni fruto de esta presentación, el decir el por qué se hizo o no. Lo que sí es un hecho contrastable desde el punto de vista académico es que esto es el Estado hoy en el 2024. ¿Qué sucedió? La que sigue, por favor. Hubo una decisión de política pública. Habrán visto por qué empezamos con la política pública novohispana, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que pasa en el espacio de ciencia y tecnología. Una de las decisiones más relevantes fue que se eliminaron 91 fondos del sector de ciencia y tecnología. ¿Por qué quise empezar por esto? Porque la academia está en este sector. Ustedes son de este sector y tienen que saber lo que pasó en el sector académico de ciencia y tecnología. Bueno, se suprimieron 91 fondos, no vengo a decir si estuvieron mal o bien, lo importante es que de esos 91 fondos, 26 fondos eran de centros públicos de investigación y 65 fondos de CONACYT, que en su mayor parte eran fondos mixtos. Por ejemplo, dentro de esos 65 fondos se eliminaron 35 fondos de recursos mixtos que fueron y han sido durante 20 años muy importantes para que cada estado de la República y universidad estatal hayan podido construir laboratorios, observatorios, infraestructuras, parques tecnológicos a través de esos recursos mixtos. Eran 35, porque eran 32, uno por cada estado, y había 3 municipios que incluso habían llegado a lograr firmar estos fondos con el CONACYT, ¿sí? Después había unos fondos muy importantes, sobre todo para la academia, que eran los fondos sectoriales, que se dirigían perfectamente a atacar problemas específicos. Bueno, había un fondo de cooperación internacional, yo tomé parte de él, gracias a ese fondo pude ganar un concurso, ¿sí? Y después, lo que les puedo decir de estos fondos es que tenían una estructura técnica, tenían comité técnico, tenían subcomités técnicos y tenían una gran ventaja. Tenían incluso comités de planeación y comités de auditoría, por lo cual se transparentaban las operaciones y permitía etiquetar los recursos para destinarlos en específico a una problemática, ¿sí? Esto se acabó. Se eliminaron y
se generó un nuevo espacio del conocimiento que ya veremos los siguientes años cómo lo vamos a enfrentar, ¿sí? Dentro de este nuevo esfuerzo se creó una nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología e innovación. Yo la llamo del 28A, después más adelante lo diré porque fue el 28 de abril, ¿sí? En la cual cito la ley. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos y celebrar actos o cualquier tipo de contrato que van en lo previsto en esta ley. Me ha llamado mucho la atención este artículo, sobre todo porque el fideicomiso es un contrato. Es como decir que suprimimos los contratos de compraventa. O sea, desde el punto de vista jurídico es una inconsistencia, porque no tienen ningún tema ideológico un fideicomiso. De hecho, los fideicomisos en inglés se llaman trust, son grandes mecanismos de canalización de recursos educativos, de investigación, pero sobre todo son especializados en algo, se etiquetan, ¿sí? Sobran comentario alguno sobre establecer en una ley que se prohíbe cualquier contrato que vada a lo previsto en esta ley, lo cual no deja de generar alguna sonrisa, espero, en la audiencia. Muy bien, se eliminaron 109 vehículos de inversión, hubo una desinversión de 150,000 millones de pesos y se produjo una reducción del 0,4 al 0,2% del PIB en ciencia y tecnología. No sé ustedes, pero mi experiencia en otros países y en México es que siempre lo público tiene que estar acompañado de lo privado y lo privado de lo público. En el periodo 2018-2023 se han nacionalizado y expropiado más de 250,000 millones de pesos de fideicomisos públicos. Les insisto, yo no sé si sea bueno o malo, lo que sí sé es que eso estaba etiquetado en unos fideicomisos de la cual dependían muchas instituciones, becarios y empresas. La gran pregunta es, en ese ecosistema que vimos al principio, ¿recordarán esa lámina? ¿Ahora qué hay? ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos esa urdimbre? Ahora, no crean que esto es gratuito. Los países resienten las decisiones de política y las empresas y los becarios y los ingenieros resienten. ¿Por qué? Las patentes solicitadas por mexicanos, usualmente las patentes solicitadas por mexicanos siempre tenían un nivel bajo, ¿sí? Pero a partir de 2010 empezó a haber una gran política pública de financiar centros de patentamiento, empezaron las oficinas de transferencia de tecnología, empezó un financiamiento y empezó a haber mejores resultados de patentes. Entonces prácticamente se creció un 70%, como pueden ver, hasta el año 2018. ¿Qué sucedió a partir del año 2018? Disminuimos las patentes en un 37% y retrocedimos 12 años respecto de nuestro estado del arte. Esto en gran medida le afecta a todos nuestros ingenieros, que son la gran parte de los creadores y generadores de patentes. La que sigue. Quiero presentarles algo que siempre se ha debatido mucho en los espacios de ciencia y tecnología, que es, bueno, ¿cuánto gastamos en ciencia y tecnología? En la parte de arriba es el promedio de la OCDE, del Banco Mundial, ¿sí?, en donde establece un gasto en I+D en el mundo. Como pueden ver, prácticamente estuvo en un rango del 2% desde 1996 hasta 2013, ¿sí? Una línea muy constante. A partir de 2013 viene una preocupación en el mundo, un boom, y empieza una política pública muy clara. Tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Esto es un promedio. Israel invierte el 4%, Japón invierte el 3,8%, etcétera. Pero esto es un promedio. Empiezo por el mundo porque abajo, en la línea de abajo, ustedes pueden ver lo que nos ha pasado. Tenemos tipo un electrocardiograma, ¿no?, que no tiene mucho ritmo, ¿no?, desde hace
desde el año 96. Íbamos creciendo hasta el 2010 y empezamos a disminuir, y en este sexenio empezamos todavía a disminuir más. Pero como pueden ver, no hemos superado el 0.5%. En ciencia y tecnología hay un argumental que dice, con 0.5% es como un avión. Sí tenemos gasolina para que el avión ande, pero no nos alcanza para que despegue. Para que despegue necesitamos el 1%. Los países que han logrado llegar a ese 1% son los que logran despegar su espacio de ciencia y tecnología. Le espero a la siguiente secretaria de Ciencia y Tecnología que lo logre por el bien de México y por el bien de la academia. La que sigue. Bueno, ahora vamos, estos son temas ya para que saquen la calculadora, para que vean. Hay un dicho que dice Felipe González, que dice, cualquier voluntad política solo se puede ver en los presupuestos, lo cual no deja nada a la imaginación, ¿no? O más bien todo. Estos son datos de la Secretaría de Hacienda de estos años, de estos 6 años, que los quiero compartir con ustedes porque me han dicho muchas veces, oiga maestro, enséñanos cosas, porque ¿dónde los saca? ¿No? Son números de Hacienda, no es que yo los invente, ¿eh? Bueno, por ejemplo, la disminución en innovación pasó de 5.526 millones a 2.411 millones. Esto es una caída del 51%. Pero también cayó los servicios científicos y tecnológicos y cayeron el desarrollo tecnológico. Son 3 temas diferentes porque así los agrupo para que se entienda el estado del arte de las inversiones en ciencia y tecnología. La que sigue. Miren qué interesante. Las 3 disminuyeron, pero prácticamente la que no disminuye como masa crítica, ¿en qué nos gastamos esta dimensión de los presupuestos? Por ejemplo, desarrollo tecnológico siguió estando muy igual, del 13 al 11% del presupuesto, pero la innovación bajó de un 50 a un 38. Entonces, en esto ya empiezas a ver quién hace la política pública lo que tiene en la cabeza. Ya la innovación dejó de ser lo más importante. Lo disminuyeron a tal grado que la ciencia básica, que no está mal, ¿sí?, ya superó a la innovación. Fíjense que la siguiente tabla es el presupuesto de la función de ciencia y tecnología de Hacienda. En la primera tabla pueden ver el ramo que es CONACYT. Después van a ver lo que es el programa presupuestario, por ejemplo, el F2, apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Esto es algo sumamente importante para ustedes, porque gran parte de los presupuestos de los ingenieros y de las escuelas de ingeniería salen de ese recurso. En el 2018 era de 1.877 millones. Lamentablemente, en el 2021 era de 0. Diferencia, menos 100%. Como pueden ver, los proyectos de infraestructura social y de ciencia tecnológica también pasaron de 67 millones a 0. El fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas e de innovación pasó de 413 millones a 0, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Agricultura y desarrollo rural pasó de 472 millones en el 2018 a 0 en el 2021. El medio ambiente, que es muy importante siempre en investigación tecnológica, pasó de 237 millones a 152 con una caída del 35%. Economía, la Secretaría de Economía tenía unos fondos específicos para hacer prestación de servicios meteorológicos para la competitividad. Pasó de 222 millones a 150. La que sigue, por favor. Me ha sorprendido porque si en las primeras 2 tablas los presupuestos eran claramente menguantes, disminuían, me llama la atención
que el programa presupuestario P1, Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, pasó de 1.369 millones a 1.762 millones de pesos. Aumentó en un 25%. ¿No les llama la atención? Al menos me surge una duda presupuestaria y orgánica. ¿Por qué disminuimos todos los fondos de innovación y desarrollo tecnológico y en cambio subimos los fondos que van a medir esas políticas? Al menos veo cierta, llamamos en economía, inconsistencia en el presupuesto. No sé ustedes lo que opinen, no se los estoy preguntando, lo pueden contestar frente a un espejo. Pero los efectos no fueron... Los efectos de ciencia y tecnología siempre son a nivel nacional, ¿eh? No crean que son... Obviamente puede haber efectos locales. Por ejemplo, en 20 estados se solicitó el registro de menos patentes que el año anterior. Durante 2022 no se solicitaron, lamentablemente, registros de patentes en Campeche, Tlaxcala y Zacatecas. Campeche es petrolera, ¿eh? Tlaxcala, agroalimentación. Presupuesto de becas, 10,000 personas, no sé ustedes, pero que 10,000 personas hayan perdido apoyo, para mí me da mucha tristeza. Y esto es un problema que tenemos incluso que gestionar a nivel de derecho de ciencia y tecnología. Que sea quien sea, no se puedan quitar las becas de los estudiantes. Porque estás hablando de que hemos perdido, en muchos casos, un investigador, porque un investigador es una vida. Los investigadores no son macetas que vas un día y compras en el mercado de Coyoacán. O sea, los investigadores son personas que van poco a poco, que vas elevando. Si les trunca su beca, les has truncado su vida. Bueno, además de hablar de dineros, que vamos a seguir hablando, también hubo otro cambio y quiero compartirlos con ustedes. Surgió en México desde el año 2002, no sé si recordarán, fue la primera ley de ciencia y tecnología que se incluyó la innovación. Fue una ley que se hizo en el sexenio de Fox. En ese aspecto yo creo que sí fue vanguardista porque se incluyeron muchos temas nuevos que durante 50 años no se habían tocado. Por ejemplo, el espíritu de esa ley fue hacer un consejo de ciencia y tecnología que tuviese 50% de agentes CIT, se llama, de ciencia y tecnología, ¿sí? Y 50%, 10 consejeros del sector público, de tal forma que ese espíritu de esa ley mexicana era muy sano porque estaba balanceado, ¿de acuerdo? Ahí los pueden ver, estaban obviamente las 10 secretarías, ¿sí? Pero por el otro lado estaba el foro consultivo, estaba la Academia de Ciencias, estaba la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, los centros públicos, estaba la NUYES, muy importante, y una parte que es trascendental en la industria, que estaban 3 representantes empresariales, ¿sí? Y 2 representantes del SNI, que además era muy interesante cómo ellos hacían una votación para ver quién iba, ¿sí? Bueno, el 28A es el 28 de abril del 2023, hace nada, sucede algo que es la primera vez que en ciencia y tecnología lo vemos en la historia de México. Una serie de personas del Congreso deciden encerrarse en la casona de Jicotencat y votar una serie de leyes. En este momento me refiero a la ley de ciencia y tecnología. La decisión fue votar unilateralmente una ley sin aquello que es indispensable para un académico, que es el diálogo. En esta ley del 28A, ¿sí?, se deroga la ley del 2002, pero sobre todo, primero, se eliminan los 10 asientos de ciencia y tecnología. Y ahora el director invita a 6 representantes del sector social y privado, pero sin ningún tipo de reglas ni de ejercicio de méritos, ¿sí? Y otra cosa que también es relevante,
se pasa de 10 a 14 asientos del sector público y se rompe el equilibrio que había en la ley del 2002 y se incluye la Secretaría del Bienestar, la de Cultura, la de Defensa y de Marina. Como pueden ver, esto tiene repercusiones, esto tiene sus consecuencias, ¿sí? Solo quiero decir, bueno, no, sigue el anterior, solo quiero decir, a ver, ¿cuál es el estado del arte antes de esta, por favor? Ahí. El estado del arte es el siguiente. No tenemos la ley del 2002 porque fue derogada, pero la ley del 28A, digamos que no sabemos si la tenemos o no porque está impugnada. Pero, ¿dónde veo una oportunidad? Al menos esa es la visión que quiero compartirles con ustedes. Ahora va a haber una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Necesariamente se tiene que hacer una nueva ley. Entonces, el trabajo para los diputados, si saben hacerlo, porque esto también, cuando se hacen malas leyes, hay consecuencias y graves para un país, ¿sí? Tienen que ver, ¿qué hacen con la impugnación de la ley del 28A? Tienen que ver, obviamente, si se impugna y se declara anticonstitucional, volvemos a la ley de 2002, pero la ley de 2002 no tiene el contenido de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces tendríamos o que cambiar esa ley o crear una nueva ley, ¿sí? Bueno, por citar otro caso, la que sigue. Ustedes todos tenemos amigos médicos, ¿sí? Había en México, y sigue habiendo, un Consejo de Salubridad, ¿sí? Que en la ley de 2009 se crea un Consejo de Salubridad con las grandes instituciones médicas de este país. La Escuela de Medicina de la UNAM, que es estupenda, realmente la Real Academia de Medicina es quien trae la medicina hace más de 300 años a México, ¿sí? Está el Consejo Nacional de Humanidades, están la Fundación Mexicana para la Salud, etcétera, el Instituto Politécnico Nacional. Es un Consejo de Salubridad muy potente. Y en la nueva ley del Consejo de Salubridad eliminan a estos actores del sector de salubridad. Yo confío que el nuevo secretario de Salud recupere el espíritu de esta ley de 2009, sobre todo por la calidad profesional y ética de estos actores que fueron desplazados. Bueno, no solamente, como han visto, cambió el marco jurídico, ahora tenemos un reto, a ver qué hacemos con esta nueva involución. Es importante el espíritu de una ley. En este espíritu de la ley, y más para un sector académico como el de ustedes, ¿sí? La ley establece, HCTI, así se llama, que México debe auspiciar solo aquella ciencia con beneficio social que profundice en las problemáticas nacionales urgentes y ofrezca soluciones pertinentes y culturalmente adecuadas. Más para un ingeniero puede resultar sorprendente, los adjetivos los dejo para ustedes, pero yo no sé si la ley de Newton o la ley de gases de Boyle, ¿sí?, tiene contenido social o pueda profundizar. Es más, no sé incluso si sea pertinente la ley de la gravedad o la ley de la relatividad de Einstein, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene que ver con estos argumentos, ¿sí? Y sobre todo, ¿quién va a dictaminar lo que es culturalmente adecuado? Me imagino a un médico, a un biólogo que ha llevado estudiando 20 años de su carrera tejidos o una enfermedad incurable que lleva líneas de investigación que son longevas, ¿sí? Y que al ver esto diga, bueno, yo llevo 20 años trabajando en este sector, ¿no? O tengo una línea para hacer un sistema de visión aeroespacial, ¿sí? Y llevo 20, 25 años en este sector, ¿no? ¿Es pertinente o no la solución? La ciencia no se construye de forma distinta a este establecimiento. Bueno, la siguiente es una de las grandes oportunidades. A ver, nos hemos dado cuenta en 50 años, ¿sí?,
y hago hincapié en el ecosistema, en la urdimbre, cómo funciona un espacio del conocimiento. Tienes en un ámbito lo que hace posible la ciencia, las personas. La ciencia, recuerden, la academia es un conjunto de personas, para las personas y por las personas. No son entes que vayan por ahí, una entelequia mental, son personas, ¿sí? Capital humano, que en el ámbito de la investigación y desarrollo decide innovar y sobre todo tomar riesgos, emprender, ¿sí? Y finalmente tendrán una salida que siempre será en el terreno empresarial, ¿sí? ¿Y qué es lo que lleva a traer exportaciones e inversiones? ¿Qué han hecho otros países? Han creado instituciones que son los que hacen la estrategia, elaboran la estrategia, que son los consejos públicos o privados, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Una vez que digamos que nos enamoramos todos, que ya sabemos cuál va a ser nuestra estrategia, se han creado organismos que diseñan las políticas. Esto es muy importante. La estrategia es la unión de tres palabras: objetivo, recursos y procedimiento. Una vez que haces eso, ya pasas a lo que es una política. Una política que es cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a medir, cómo voy a ofertarlo, bajo qué reglamentación. Son criterios y ámbitos completamente diferentes. Los países que han entendido esta separación son los que mejor han conseguido hacer una innovación institucional. En nuestro país ahora tenemos un reto. De momento no sabemos algo. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Ciencia y Tecnología? ¿Va a estar arriba? ¿Sí? ¿Va a seguir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o lo van a desaparecer? ¿Quién se va a encargar de hacer la elaboración de estrategias y quién va a hacer el diseño de la política pública? A mí me apasionan estas dudas, ¿saben? Porque en este tejer fino es donde se define un país. ¿Quién se va a encargar? De momento no tenemos ningún programa nacional de desarrollo, no tenemos, pero de algo estoy seguro: la academia y las academias tienen que participar de este entramado y de esta legislación. ¿Por qué? Porque aquí nos definimos lo que va a ser. La que sigue, por favor. ¿Qué nos ha pasado en México históricamente? Ahí está bien. Todo esto se hace por algo, con un objetivo. Estas actividades lo que buscan siempre es ayudar hasta abajo a las universidades, a los institutos de investigación y desarrollo, a los centros tecnológicos, a las agencias de innovación, a los emprendedores, a los ingenieros como ustedes y a las startups. Bueno, los países que han tenido en éxito son los que se dieron cuenta que los de arriba tenían un lenguaje y los de abajo tenían otro lenguaje. No se comunicaban muy bien. Y en los últimos 20 años, la que sigue, por favor, se dedicaron a hacer instituciones e infraestructuras que hiciesen ese gap entre lo que es la estrategia, la política y una actividad. Y son los que implementan la estrategia de ciencia y tecnología, que son las agencias de innovación, las agencias de emprendimiento, las agencias regionales, ¿sí? Y estas han demostrado que han sido muy útiles en detonar un espacio, una innovación eficiente. Quiero, y lo pongo a consideración de ustedes, porque el México de ciencia y tecnología y de las academias de los siguientes 6 años se va a definir en los siguientes 6 meses, y es importante que nos escuchen y que les escuchen a ustedes. Música. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, como buenos ingenieros,
y hacedores de realidades, que es mi definición de un ingeniero, hacedor de realidades, siempre tenemos que incorporar en nuestra planeación un tema que es esencial, que es el tema de los recursos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Incluso para los siguientes años de esta academia, ¿no? Y creo que es algo que siempre todos sufrimos. Y por ley, hace unos 3 meses, 4, ¿sí?, el secretario de Hacienda amablemente presentó en el Congreso de la Unión unos precriterios 2025 sobre la situación financiera del país, ¿sí? Vamos, las siguientes láminas, a un poco saber cómo está el país, y es importante saber en dónde estamos, qué es el estado del arte financiero de México. Primero, balance presupuestario. Les comparto una lámina que a mí me llama mucho la atención, que es el balance presupuestario de México como un porcentaje del PIB. Como pueden ver, están las abscisas, que son las fechas, empieza en el año 1990 y acaba en el año 2025, porque ya sabemos los precriterios, cómo están los números. No lo digo yo, lo dice el secretario de Hacienda. ¿Qué es lo que más nos llama la atención? Como pueden ver, la situación presupuestaria de México es, al menos para este año, vamos a tener un déficit del 5%. ¿Esto qué significa en términos históricos? Y quiero compartirlo con ustedes, porque a mí me encanta el tiempo. Lo habrán visto, ¿no? Por eso me dedico a temas de tecnología y a escribir. Pero es que el tiempo siempre nos pone en nuestro lugar. Y estas tendencias llaman mucho la atención. Es evidente que es el mayor déficit desde 1990. Pero como todo déficit, tenemos que pagarlo. El déficit, ustedes saben, es cuando llegan tus hijos y te dicen, pues es que papá no me alcanzó. Y ahora sí, pues hay que ver de dónde sacamos dinero para la colegiatura, para los gastos de la casa, etcétera, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. Como ya vimos que tenemos déficit crecientes, ¿sí?, hay que pagarlos. Muy bien. Se llama Requerimientos Financieros del Sector Público, SHRFCP, así se llama, perdón por la terminología, pero para que ustedes se vayan familiarizando. También se los he puesto desde el año 2000 hasta el año 2024. Ya estamos hablando de cantidades significativas. Estamos hablando, no lo digo yo, lo dijo el secretario de Hacienda, este año los requerimientos financieros del sector público van a ser del 5.9% negativos del PIB. No hace falta que les diga lo que significa esto, ¿eh? Estos requerimientos financieros del sector público, ¿sí?, ¿qué es lo que nos llevan? Nos llevan a una situación de un déficit fiscal. La que sigue, por favor. El balance presupuestario para 2025 nos dice el secretario de Hacienda, el que sigue, que no vamos a seguir con este déficit, lo cual es una buena noticia, ¿no? O mala, no lo sabemos. De momento ha dicho que no quiere más déficit. Y va a disminuir en su propuesta, todavía no vemos los balances del siguiente año, los están elaborando en este momento, pero en los precriterios dice que va a recortar el déficit en 2.5% del PIB. Lo va a bajar del 5.9% de necesidades financieras hasta el 2.5%. La primera pregunta es, ¿y esto cómo se hace? La que sigue, por favor. Porque estamos hablando de que los requerimientos financieros se reducen en el 2025 de 1.997.000 millones de pesos a 1.070.000 millones de pesos. Es muy fácil que lo diga, pero estamos hablando de recortar 1 billón de pesos del presupuesto. El mayor corte presupuestario en 25 años. Insisto, no lo digo yo, está en un documento que se llama Precriterios, ¿sí? Pero hay que pagarlo, sea que tengamos reducción o sea que no tengamos reducción, tenemos que pagar un déficit. Y la experiencia de los países es que los déficits se pagan con crecimiento. Más allá de ideologías y de sistemas,
Los países, para poder pagar sus deudas, tienen que crecer, como una empresa tiene que crecer y como un ingeniero tiene que crecer en su vida. Muy bien. Aquí les comparto algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Tienen el crecimiento del PIB de Estados Unidos y el crecimiento que está en azul, azul cielo, y el crecimiento de México en este sexenio. En el 2019, Estados Unidos creció 2.5% y algo que me llamó la atención, inexplicablemente, México decreció en el 0.3%. Después vino el COVID, Estados Unidos decreció en el 2.2% y México se cayó el menos 8.70%. Más allá de discutir que sería vanagloria en este momento quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, a todas luces hubo una clara diferencia de política pública entre lo que hicieron los Estados Unidos y lo que hizo México. Sin embargo, a partir de 2021 hay un fenómeno y es lo que quiero compartir con ustedes. Estados Unidos y México crecen igual. En el 2022, 3.90 crece México, Estados Unidos un 2%, después 3.1% México y 2% México. Pero estamos viendo un detalle. Si se dan cuenta, el crecimiento de México se empieza a integrar al crecimiento de Estados Unidos. Esto es importante ya tenerlo en el tintero. Nuestra integración económica es cada vez más fuerte, ¿sí? No sobra comentar que en este sexenio que está terminando, México va a crecer el 5.26% y Estados Unidos un nada malo 13.87%. En datos más recientes, ¿qué es lo que nos espera ahora, enfrente de nosotros, los siguientes 2 años de la academia, este 2024, 25 y 26? Bueno, primero, este es el crecimiento trimestral. Les puse 3 círculos. Si se dan cuenta, el crecimiento trimestral del Q4, el trimestre 4 del 2021 y el primer trimestre del 2022 es de 1.2 y 1.6. Los mismos trimestres, pero el siguiente año crecen 1 y 0.5. Y después ya crecemos 0.1 o 0.3. No hace falta ser un matemático ni hacer una derivada para darse cuenta, ¿sí?, que nos estamos desacelerando de una manera muy importante. Entonces, ¿qué podemos esperar los siguientes 6 meses? Morgan Stanley tiene el escenario norteamericano de una recesión en un 35%. Más allá de que se cumpla el escenario de Morgan Stanley o no se cumpla, lo que es un hecho es que la tendencia es muy fuerte, nos estamos desacelerando. No sobra comentar que desde el punto de vista económico, habrán visto que hay personas que definen un modelo keynesiano, significa apoyar con deuda pública el crecimiento, y otros que no somos keynesianos, ¿sí?, que lo dejamos más al mercado. Pero la pregunta sería, y se las dejo en el tintero, ¿cómo es posible que este año estemos creciendo tan poco con el mayor déficit de 25 años? Lo dejo en el tintero. Estoy acabando ahora, presento un libro el siguiente mes, en el cual establezco que tenemos un problema más allá, un reto, que es siempre incrementar el horizonte, el área de posibilidades del ciudadano. El ingeniero, el empresario, esencialmente lo que hace es ampliar el área de posibilidades y la libertad en la sociedad, ¿sí? Y hay 2 elementos que distingo claramente, y uno es el número de ONGs que hay por 100,000 habitantes en un país y el número de empresas que hay en ese país. Esto te denota esta área de posibilidades. Miren qué interesante, en Estados Unidos hay 729 organizaciones civiles, ¿sí?, por cada 100,000 habitantes. En Chile hay también muchas, 670. Pero como pueden ver, en México somos un país que tenemos muy poca actividad de asociaciones civiles. Esta asociación en la que estamos el día de hoy es una de esas.
Todas las academias pertenecen a ese sector, ¿sí? No es casualidad que las acciones de fomento pasaron de 3.457 en el 2016 al 2020 a 86. Y el número de ONGs apoyadas pasó de casi 3.000 a 86. Lo dejo en el tintero porque eso es un claro ejemplo de cómo se ha reducido la cantidad de donatarias por cada 100,000 habitantes en estos 6 años. Ahora bien, ¿esta área de posibilidades también afecta a las empresas? ¿Qué ha pasado en estos 6 años? La cantidad de empresas por cada 100,000 habitantes se ha reducido respecto de 2009. Estamos hablando de 3.902, hemos pasado a 3.712. ¿Por qué esto es importante para la ingeniería? Porque nuestros ingenieros tienen que trabajar en empresas. Sus salidas profesionales dependen de una empresa en su gran mayoría. Claro está que el sector público es importante, pero les comparto un dato. De la formación fija de capital bruto, es decir, de la inversión, el 88% es privado y el 12% es público. Más allá de ya hablar individualmente de cada uno de los sectores. Pues, por ejemplo, en el sector aeroespacial, pues esa inversión entre el sector público y el sector privado, pues estamos hablando del 99,9% del sector privado y el sector público el 0,1%. ¿Sí? Crecimiento sexenal. ¿Se acuerdan lo que les dije? Para pagar las deudas tenemos que crecer, no hay otra fórmula. Bueno, desde hace casi 100 años hemos tenido unos 16 presidentes. El primero, Lázaro Cárdenas, que empezó el conteo con el 30,1% de crecimiento del PIB en el sexenio. Y hubo una época de mucha jauja que se llamó el desarrollo estabilizador. Llegó un señor que se llama José López, y también lo conocen como José López Portillo, que pues nacionalizó la banca y le dejó un tremendo paquete a un siguiente presidente que fue Miguel de la Madrid. Y bueno, Miguel de la Madrid tiene la honrosa posición de ser el presidente con el peor crecimiento en 100 años de México, 1,1%. Bueno, el siguiente peor crecimiento de 100 años va a ser el sexenio que estamos saliendo, del 5,6%. ¿De acuerdo? Yo espero y deseo que el siguiente presidente de México, la presidente, la doctora Sheinbaum, le vaya muy bien, porque si crecemos vamos a poder pagar las deudas. ¿Sí? Esta es la formación bruta de capital fijo. En palabras más peregrinas, es la inversión. Como pueden ver, tuvimos un hoyo muy grande que ya venía desde 2019, ¿sí? Se incrementó por el COVID, después tardamos y a partir del 2023 recuperamos el tono de la inversión, y esto es una buena noticia. O sea, el sector empresarial empezó a invertir en el 2023. Sin embargo, como hemos visto en el 2024, hay una serie de señales que estamos esperando, esa es mi perspectiva, para poder seguir con este detonante, porque si ven, creció en el 2023, pero hace unos 6 meses se estancó la inversión, ya el movimiento de la curva es horizontal. Bueno, he dividido el cuadrante de lo que es el Estado, 2018-2024. Tenemos un cuadrante, ahí déjalo. En el eje de las abscisas tenemos una comparación de un Estado de Derecho a un Estado que yo llamo un Estado popular, ¿sí? En el que la colectividad tiene una preponderancia sobre el individuo, ¿sí? En esto tenemos datos que ya podemos compartirlos. Por ejemplo, ¿sí? En ese cuadrante de libertad, por favor, ¿sí? Teníamos 3.902 empresas por cada 100,000, y en este sexenio, hasta ahí, hemos pasado a 3.712, es decir, hemos disminuido la competitividad en el país, ¿sí? Organismos autónomos, ¿sí? Como han visto,
en la gráfica hemos disminuido la cantidad de organismos autónomos, ¿sí? Y nos estamos desplazando a un estado donde la colectividad es mucho más importante que el individuo. Repito, y me gustaría compartirlo con ustedes, los adjetivos se los dejo a ustedes y las calificaciones. Esto es un ejercicio académico. El que sigue, por favor. Dependientes sociales, esto es un hecho importantísimo. México ha pasado de tener en el 2018 10 millones de dependientes sociales a tener 30 millones de dependientes sociales. No es un dato menor. El que sigue, por favor. El ejército, hemos pasado de tener 217,000 miembros activos a tener 317,000. El que sigue, por favor. ONGs han disminuido. El otro era, recuerden que el otro era organismos autónomos. Ahora hay una ley que ya se votó, ¿sí? En la cual están haciendo que los organismos autónomos, muchos van a desaparecer. Por eso ven la diferencia. Es el movimiento. ONGs también han disminuido por cada 100,000. Lamentablemente, hemos pasado en homicidios de 150,000 a 200,000. Entonces, como pueden ver, el concepto de cuadrante de Estado, estamos hablando de un cuadrante donde tenemos el individuo y un Estado de Derecho y nos estamos desplazando a un cuadrante más de un Estado popular y donde la colectividad es la que define el rumbo. Si es bueno o es malo, se lo dejo a ustedes. Mi trabajo es hacerle el planteamiento académico. El que sigue, por favor. ¿Sí? En el Seguro Popular, no sobra comentarlo, perdimos 24 millones de derechos adquiridos de personas que tenían seguro y que lo perdieron. Entonces, como pueden ver, estamos pasando ya a un cuadro de supeditación, de un cuadro de libertad a un cuadro de supeditación. ¿Sí? Muy bien. 2 más, por favor. Más allá de si está bien la libertad o la supeditación, yo no tengo ninguna duda. 2 más, por favor, ¿no? Siempre es importante que tengan referencia clara de lo que son los ingresos en México, porque como estamos teniendo, la que sigue, por favor, déficit del 6% del PIB, que son muy grandes, tenemos que saber que un scoreboard de nuestra casa, cuánto gano, cuánto pierdo, también de México. México, por ejemplo, si crece 1% del PIB, gana 52,800 millones de pesos más de recaudación. Si exportamos 100,000 barriles diarios, el ingreso es de 37,700 millones de pesos, ¿sí? O si la tasa base se reduce o se aumenta, esta semana se redujo, esto le significa un ahorro de 29,500 millones de pesos al erario, ¿sí? Y si se aprecia el dólar o se deprecia, significan 15,100 millones de pesos. ¿Por qué quiero comentar estos datos? Se los dejo ahí para que los tengan rápido. Solamente en estos primeros 6 meses, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad perdieron 480,000 millones de pesos, sumados. Habrá que hacer algo para pagarlo, ¿no? Muy bien. En los números que presenta Hacienda, hay un ingreso petrolero que va a disminuir en el 2025, lo dice el secretario de Hacienda, ¿sí? En la que sigue, por favor. Los ingresos no petroleros van a crecer, es decir, va a haber más presión fiscal en 443,000 millones de pesos a las empresas, ¿sí? 2 más. Y aquí viene lo que tenemos que tejer fino. A ver, tenemos un gasto neto de 9 billones de pesos. Esta es la realidad de México. De estos 9 millones de pesos, gastamos en gasto programable el 72,4%, que son 6,451,000,000. Y el gasto no programable son 2,570,000,000. La gran pregunta es, y se las hago, ¿de dónde van a reducir ese billón de pesos? ¿Del gasto programable o del no programable?
Bueno, el secretario de Hacienda ya nos contesta una parte. El gasto para el 2025 han dicho en estos precriterios que se va a reducir en $500 millón de pesos del gasto neto. Pero este gasto neto hay un reto, o del programable o del no programable. ¿Cuál es la diferencia? El gasto programable, así lo llama Hacienda, perdonen por el tanto término, además me da mucha risa porque imagínense, el gasto dicen no programable. Caray, si hay algo programable es la deuda y las participaciones, y le llaman no programable. Más bien sería el gasto ajustable, pero bueno, dejémoslo ahí. De ese gasto programable, el 30% es seguridad social, energía el 19.6%, educación, y les pongo una tabla para que vean las prioridades. Me llamó la atención, salud es el 5.5% de la prioridad. Como han visto, son 6 billones de pesos. Y la deuda no programable, que es la deuda pública y las participaciones federales, es de 2 billones. ¿Qué es lo que nos dice el secretario? Que van a reducir los gastos programables. Obvias razones. La deuda no puedes decirle al mercado que no les vas a pagar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero la gran pregunta es, ¿ustedes creen que van a poder disminuir la seguridad social? ¿Ustedes creen que van a poder disminuir educación, universitarios? Yo lo veo muy difícil, pero ya lo veremos en 3 meses, o en menos, en 2 meses. ¿Sí? Bueno, el gasto programable se va a traducir en una disminución de 578,000 millones de pesos. La que sigue, por favor. Pero ahora estoy seguro, casi seguro, porque en las conferencias me dicen, oiga maestro, pero ¿por qué hemos gastado tanto? ¿En qué se gastó? Bueno, la que sigue, por favor. En el año 2018, el gasto en pensiones en México era de 864,000 millones de pesos. Como pueden ver, hay una creencia de que las pensiones son nuevas. Y no, esto ya, la ley viene desde el año 73. Ya se pagaban pensiones. Lo que sucede es que a partir del año 2018 viene un incremento sostenido, no he dicho si es sostenible, que es diferente, de las pensiones hasta, ya sabemos que en el 2025 el monto va a ser de 2 billones, casi 400,000 millones de pesos. Yo no es que esté en contra ni a favor, al contrario, todo avance social es bueno para una sociedad, pero no hay gasto gratuito, todo hay que pagarlo. El gasto en pensiones promedio en México, desde el sexenio de Zedillo, es el gasto promedio, como han visto, se ha venido aumentando considerablemente. La que sigue, porque hay unos números importantes. En esa estrella están viendo que cada sexenio aumenta en miles de millones de pesos el gasto en pensiones. En rojo les he puesto las pensiones contributivas. ¿Cuáles son las contributivas? Las que hemos ido pagando en el tiempo los cotizantes. Y las no contributivas son aquellos que no reciben, que nunca aportaron nada, simplemente van a recibir una contribución. Este gasto en pensiones, una cosa es el gasto en pensiones promedio. El que sigue es el crecimiento en pensiones entre el inicio y el fin de sexenio. Por ejemplo, con Zedillo prácticamente no hubo un crecimiento en las pensiones, fue de 88,000 millones de pesos, ¿sí? Y después fueron creciendo considerablemente, y en este sexenio las pensiones crecieron en 850,000 millones entre el inicio del sexenio y el final. ¿Sí? Más allá de eso, está bien o mal, la gran pregunta es, hay que pagarlo. Y para esto les quiero compartir algo que a mí me parece más que significativo, que son los ingresos presupuestarios. Estos son los ingresos presupuestarios en cada uno de los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López. Como han visto, ¿sí?,
los ingresos presupuestarios, el crecimiento ha ido disminuyendo porcentualmente como han ido avanzando los sexenios. ¿Esto qué es? La que sigue. Por ejemplo, el crecimiento de ingresos a fin de sexenio. Con Fox se creció en 1,388 millones. En cambio, en este sexenio, nuestro crecimiento ha sido de $500 millones de pesos. Esto es importante considerarlo porque el siguiente gobierno va a tener que mejorar mucho la recaudación para poder pagar, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos ver? La que sigue, por favor. Hay un aumento entre el ingreso y un aumento en las pensiones contributivas. Como pueden ver, es la primera vez en 30 años que han crecido más las pensiones contributivas y las pensiones totales que los ingresos. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque estás teniendo una tendencia que en economía, podemos decirlo, es insostenible en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué es insostenible en el tiempo? Porque el gasto en pensiones en México, ¿sí?, a partir de esta tendencia, ahí les pongo 3 escenarios donde están las 3 estrellas. El México de 2019, el gasto era del 3,1% del PIB. El México en el 2024 es del 5,7% del PIB y en el 2030 es del 7,6% del PIB. Como pueden ver, la presión fiscal va a ser muy alta y muy importante, porque en México nos estamos envejeciendo. 2 láminas adelante, por favor. Se los voy a tratar de explicar. La que sigue, por favor. No, es la lámina que sigue. Miren. En este sexenio nos va a tocar un fenómeno que va a ser histórico. Histórico es, para una función, el cambio en la asíntota. El porcentaje de jubilados respecto de los trabajadores va a explotar en este sexenio. Esto es, los mayores de edad jubilados en estos 6 años van a explotar respecto a nuestra tendencia histórica. Estamos envejeciendo la sociedad mexicana y en este sexenio al siguiente presidente, a la presidente, le va a tener que enfrentar esta realidad demográfica. Esto es inevitable, va a pasar en este sexenio. Vamos a pasar a tener entre 2020 y 2030, ¿sí?, que vamos a tener 30 mayores de edad jubilados por 100 trabajadores. Muy bien, ¿esto qué va a llevar? La que sigue, a que el gasto en pensiones como porcentaje del ingreso del gobierno federal se va a seguir incrementando hasta el 7,50% del PIB y el 31% del gasto. ¿Sí ven la diferencia? Por ejemplo, en el 2030 el gasto en pensiones va a ser el 31% del gasto federal. En el 2022 era el 18,90%. Eso me refiero cuando está siendo exponencial. La curva está justo en el momento en el que está la tendencia inclinándose. Números más, números menos. Este es un resumen de toda esta explicación numérica. De 2018 a 2024, el total de pensiones pasó de 1 billón a 1,990,000 millones, un crecimiento prácticamente del 100%. En cambio, los ingresos pasaron de 6,5 billones a 7 billones, un aumento del 0,3%. No hace falta que ustedes sean contadores, economistas o administradores, pero son además ingenieros, saben hacer cuentas. Esto es lo que está pasando en el país. ¿Cuánto más va a poder sostenerse esto? Ya lo veremos. La que sigue. Esto es importante. Miren, lo hice en euros por el tema, por diversas presentaciones y orden. Este es el déficit per cápita de un mexicano de los últimos 4 presidentes.
Con Fox el déficit, acumulé todos los déficits de cada año, fue de 861 euros. Calderón lo incrementó en 1.259 euros per cápita, Peña 1.572 y con Manuel López 2.342 euros. Insisto en lo mismo, ¿es financiable? Ya lo veremos. ¿Qué ha pasado cuando no te alcanza el dinero? Ustedes lo saben, pues tienes que pedir prestado. ¿Y qué es lo que ha hecho México a partir del año 2019? Está en rojo. Han ido al Congreso y han pedido que les incrementen el techo de endeudamiento. El techo de endeudamiento de este año es de 1.990.000 millones, el más alto en 25 años. Espero que sea clara la gráfica y les ayude en sus decisiones de vida y de académica. ¿Sí? Resumen de la deuda pública, 2 más. Así como les hice el scoreboard de ingresos para que lo tengan siempre, les hice, en la que sigue, por favor, les hice un scoreboard de deuda pública. Número 1, es la más alta desde 2000. Si quieres, poco a poco. Primer monto del primer semestre de 2024. La deuda es de 16 billones de pesos, el 48.8% del PIB, ¿sí? 12.1 es deuda interna y 3.8 es deuda externa. Solo el crecimiento de la deuda, y esto es lo preocupante, solo en el segundo trimestre de 2024 la deuda creció en 1.2 billones. Solo 1.2 billones. La deuda interna se incrementó 10% del PIB en el sexenio en 3.3 billones de pesos. Y lo que nos costó la deuda en el segundo trimestre son 608,000 millones de pesos, el servicio de deuda más alto en 25 años. Muchos me dicen, oye, pero ¿se puede financiar? Claro que se puede financiar, pero depende mucho de que un país tenga ingresos fiscales. ¿Cómo está México en ingresos fiscales en el mundo? En la OCDE, México es el país que menos recauda. Francia, acaban de terminar las Olimpiadas, y Dinamarca, que no sé por qué, pero se puso de moda hace años. Yo no sabía, de Dinamarca me gustaban los pasteles. Últimamente se ha puesto de moda, no sé por qué. Bueno, en Dinamarca recaudan el 46.3% del PIB. En Francia el 45.4%. Pero en México recaudamos el 16.5%. Es cierto que estos países tienen una deuda sobre el PIB mayor, pero tienen 3 veces más ingresos, que es un pequeño detalle. Sin embargo, no crean que los problemas son de México únicamente. Ahora en México podemos decir que tenemos una posición, que estamos en una encrucijada y es manejable. Francia, miren lo que les ha pasado a los franceses. Tenían un nivel en el 2006 del 60% del PIB de deuda. A partir de la crisis de 2008, la crisis financiera, Portugal, que es el azul, empieza una tendencia terrible de deuda y Francia empieza su viacrucis. En ese momento surge un concepto en Europa que se llamó los países PIGS, con una connotación claramente negativa, no positiva por su charcutería, ¿sí? Y los PIGS eran Portugal, Italia, Grecia y España. Ahora le dicen FIX y ya metieron a Francia. Francia hoy supera a Portugal en el porcentaje de deuda respecto del PIB. ¿Por qué quise nada más darles esta gráfica? Hay que tener mucho cuidado. Si ven, cuando no se cuidan los déficits, Francia pasó solo en 2 años del 80 al 100% del PIB, en 2 años. Hay que tener mucho cuidado con las tendencias. Muy bien, pero ¿y de dónde hemos salido adelante?
Hay un detalle importante que se dice muy poco en los libros de economía, y esto es un tema académico. La propuesta que yo estoy haciendo es, hemos vivido en gran manera, no únicamente, ¿sí?, de los mexicanos que están en el exterior. Han transferido a partir del año 2019, ¿sí?, empezaron con 35,000 millones de dólares y en el último año van a llegar a 68,000 millones de dólares. ¿Lo ven? Las remesas a México, la que sigue, en el 6º año, con Cedillo prácticamente no existían, eran el 0.83%, en cambio, en el presente sexenio, es el 4.50% del PIB. Las remesas a México, la que sigue, si la sumo, con Cedillo en su sexenio fueron el 4% del PIB. En este sexenio fueron el 22% del PIB. Les voy a dar un dato relevante. En Europa, durante los años 80, hubo unos fondos europeos que se llamaron de cohesión europea, así se llamaban. Y eran unos fondos que daba Europa a los países que estaban rezagados. El criterio económico fue que todas las regiones con el 60% del PIB per cápita hacia abajo había que ayudarles. Muy bien. A España le daban el 1% del PIB cada año. El 1. Solo el 1, y era feliz. Con eso se hicieron autopistas, se hicieron el AVE, se hicieron muchas cosas. En este sexenio terminamos con el 4.5%, 4 veces más. En algunas regiones de México, la que sigue, por favor, es más que necesario. Por ejemplo, en el mundo hoy somos el segundo país con más remesas, detrás de la India, pero claro está que India tiene más de 1,000 millones de habitantes, por lo tanto tiene muchos millones de personas que les envían dinero, ¿sí? Pero México ya es el segundo país con el mayor montante de remesas. La que sigue. Hubo un estudio muy relevante sobre la pobreza, que eso da para otra conferencia, que salió en el Coneval y después se hizo un mismo estudio de parte de la UNAM y echó abajo las conclusiones del Coneval. Miren el dato de ingresos regionales de remesas estatales. En el estado de Guerrero, por ejemplo, las remesas de 2022 representaron el 15% del PIB de la región. En Chiapas el 14%. ¿Ven por qué les digo de la importancia de las remesas? La que sigue. Pero también nos endeudamos en el sexenio. A partir de 2018 vinieron una serie de calificaciones sobre la deuda soberana de Pemex, ¿sí? Y tuvimos 5 degradaciones en la deuda de Pemex. Esto significó que tuvimos un decrecimiento de nuestra calidad crediticia, ¿sí? La que sigue, por favor. Nuestra balanza petrolera a partir del año 2016, empezó a ser negativa y ha sido más negativa cada año. O sea, nos está costando más, ¿sí? Bueno, 2 más, por favor. Quiero terminar esta parte en el sentido de la inversión física en infraestructura, que es algo que les atañe a la ingeniería. 5 láminas. La inversión física pública en infraestructura, por ejemplo, en el 2023 se invirtieron en educación 2,000 millones de pesos. En salud, 14,000 millones. Electricidad, CFE, esencialmente 32,000 millones, ¿sí? Y en hidrocarburos, 282,000 millones. Yo no sé ustedes, pero ¿ustedes creen en un país donde se invierte en hidrocarburos 140 veces más que en educación? Se los dejo. La que sigue, por favor.
A principio del sexenio había unos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios. Estos fondos de ingresos presupuestarios se diseñaron para evitar crisis. Bueno, lo que ha pasado es que se han ido gastando. Ahí les pongo el montante, ¿sí? 2 más, por favor. Después de ver este escenario, me preguntarán, bueno, ¿por dónde podemos ir? Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que nosotros vemos como una alternativa? ¿Qué es lo que ha sacado adelante a cualquier país? Esa famosa urdimbre, ¿no? El doctor ya no hablaba de que las empresas, las academias, son comunidades de personas. Yo digo que son comunidades de valores, porque la comunidad no es la persona, tienes que tener algo en común, que es lo que te atrae, ¿sí? Entonces, la importancia de la academia surge como un detonador de libertades, y más en un ingeniero que es un hacedor de libertades. En una sociedad, el ingeniero, el empresario, es el que propone. En una sociedad, ustedes saben que los empresarios, los ingenieros, son una minoría, son el 7% de la sociedad. Pero son los que proponen productos, los que proponen ampliar la libertad, plasman esas realidades. Y esto te da una coherencia ética. Tenemos que ser consecuentes con nuestro papel como academia y como ingeniería. Somos creadores de riqueza, ¿sí? Y tenemos que cuidar nuestras competencias e incrementar la división de poderes. Siempre, por definición, termino con algo de historia, porque en la historia siempre vamos a buscar y a encontrar cosas. En este zócalo de esta ciudad hay 2 monumentos. Solo hay 2 monumentos de 2 personas. 2. Uno es de un sevillano, humanista, cronista, filósofo, Fray Bartolomé de las Casas. Está al lado de la catedral, lo pueden ir a ver, ¿sí? No hace falta que les diga cuál es la atrás. Fue importante en el sentido de que hay muchos monumentos de Bartolomé de las Casas en el mundo, ¿sí? Y hace la gran disertación de Valladolid en 1551, donde establece que todas las gentes son hombres. Muy bien, este es un sevillano. Y se preguntarán, ¿y el otro quién es? Bueno, el otro es un ingeniero. Y es un ingeniero alemán, ¿sí? Enrico Martínez, empresario, editor, intérprete y cosmógrafo, ¿sí? Que es el que hace el primer drenaje artificial de la Ciudad de México. Solo 2, un sevillano y un alemán. En toda esa explanada, en todo ese recinto, ¿sí? Pero este Enrico tiene algo que les quiero dejar, y por eso hemos pensado en estos foros de pensamiento crítico el día de hoy, para empezar a abrirlos con la sociedad, ¿sí? Enrico empieza y detona la ciencia a través de las historias naturales e imprime ese repertorio de los tiempos. Y a Enrico, que es un impresor, le llega un bestseller realizado por Pedro de Arenas, que es un bestseller que tiene 11 ediciones de la época. Los que habrán escrito ustedes que son y publican, imagínense lo que significa tener 11 ediciones. Este es un bestseller de la época y se trataba coloquialmente en palabras de español y náhuatl y cómo usarlas. Porque, quiero que lo sepan, entre el siglo XVI y el siglo XVII, en México prácticamente nadie hablaba español, se hablaba náhuatl. Y esto no lo dice la gente. De hecho, no era oficial el español. Ni Carlos V ni Felipe II obligaban a hablar en español. Bueno, Enrico Martínez le llega este libro de Pedro de Arenas y escribe, y cito: las más de las cosas que contiene este repertorio, el cual escribí por ver que los libros semejantes traídos de los reinos de España a estas partes, México, no convienen en muchas cosas con el meridiano y clima. Qué sutil comentario para decir que no se adecuaban. Ni todos conforman con el gusto y presuroso vivir de la gente de aquí, según lo cual he acomodado a esta obra en cuanto me ha sido posible. ¿Qué es lo que hizo este ingeniero? Adecuó el libro
a las circunstancias de su espacio y de su tiempo. Este es el gran mérito. Esto es lo que le quiero dedicar a ustedes, ingenieros, y a la academia, que como Enrico Martínez sepan adecuarse a su tiempo y a su movimiento, y sepan adecuarse al mercado, porque estamos en un mercado nuevo que ha cambiado el país. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Avelino Cortizo. Creo que son un mundo de reflexiones que se derivan de esta presentación. Tenemos poco tiempo, yo haré unos comentarios al final. Le doy la palabra a nuestro vicepresidente Guillermo Aguirre para que conduzca las participaciones. Adelante, Guillermo. Claro que sí, Alberto, pues empezaríamos por quienes tengan algún comentario. Tenemos, pues, no sé, estamos al final del tiempo oficial. Preguntas. Al cuarto nos vamos entonces. Teníamos 15 minutos para hacer preguntas. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o comentario, que levante la mano. Huerta, apóyanos. Mira, sí, Luis. Sí, gracias. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Y yo tendría un comentario muy rápido, y es la deformación en cuanto a las remesas por efecto del crimen organizado. Creo que es bueno que haya remesas, pero el origen definitivamente es muy, muy discutible, dañino. No sé cuál sea su opinión, doctor. Mira, hemos estado estudiando singularmente algunos movimientos, sobre todo en municipios que tienen comunidades muy pequeñas y que el incremento en remesas ha sido muy alto. Estadísticamente no se explica, pero más allá de que tenemos una incidencia que tenemos que aclarar, lo importante era el ver la importancia de estas remesas en el desarrollo de México y de las regiones. No sé si tú estés de acuerdo, pero es que el montante de remesas en muchas regiones ha sido lo que ha permitido que varios estados puedan salir adelante en cuanto a su gasto diario. Sí. Bueno, en espera que tengamos más comentarios, a mí, Avelino, me gustaría, hay un concepto que se maneja cada vez más frecuentemente en México, y es el concepto de que en este sexenio no estamos cambiando de gobierno, no estamos cambiando sino estamos cambiando de régimen. Sí. Estamos entrando a una realidad que México no conocía. No solamente va a entrar un nuevo presidente o una presidenta, sino vamos a entrar a un marco legal, a un marco jurídico y de orden de poder que no conocemos. Entonces, no sé si tú en todo este análisis que has hecho y con todos los datos que nos has proporcionado, pudieras comentarnos al respecto. Mira, tenemos 3 grandes cambios históricos. El primero, tenemos un cambio de época, ¿sí? Tenemos la época de la imagen, la llamo yo. ¿Sí? Hemos pasado de la época antigua, en donde yo lo resumo así: el que creía existía, que eran las sociedades clericales y militares, ¿sí? En el Renacimiento viene Descartes y crea el cogito ergo sum, viene el razonamiento, la racionalidad, luego existo. Esta época es la época de la imagen. Si ven y veo, existo. El teléfono celular. Tenemos un cambio histórico de época. Segundo, esto es para otra conferencia, porque Claro. el consumidor ha cambiado. Segundo cambio, estamos en un cambio de régimen no solamente político en México, estamos cambiando el sistema de incentivos del país. Y esto es importante que lo sepan, porque veo que hay muchas personas que todavía no se han dado cuenta. O sea, esto que les he compartido es un intercambio, se los propongo para debatirlo, pero México ya cambió, no está cambiando, ya cambió. O sea, el México de hoy es irrepetible. Vamos a ver a dónde vamos. Ese constructo de
un Estado de Derecho, un Estado popular, es en el que nos estamos moviendo. Exacto. México está cambiando, se está moviendo hacia ahí, ¿de acuerdo? Que es lo segundo. Y tercero, estamos en un nuevo concepto mundial, ¿sí? O sea, la guerra de Ucrania es una guerra mundial, o sea, no se está peleando Ucrania con... si lees a Valery Gerasimov, con la doctrina Gerasimov, la guerra está cambiando, la forma de guerrear con los drones, con los sistemas de comunicación, con la visión aeroespacial. El mundo está cambiando y México tiene que saber cómo va a jugar en la sociedad del conocimiento, en esta época de la imagen, en este régimen popular y en esta nueva geopolítica mundial. Muchas gracias. Bien, pues creo que no hay preguntas en redes. Yo quiero aprovechar esta participación porque sí nos preocupa que después de las conferencias que se otorgan a la academia, pues nos preguntemos qué sigue. Y en ese sentido, pues el panorama que nos presenta Avelino merece una reflexión hacia el interior importante, y no solamente de este problema que pues para nosotros está resultando crítico, necesitamos saber hacia dónde dirigirnos. Yo creo que, como dice un dicho popular, si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino es bueno. Entonces tenemos que señalar posibilidades y rumbos para el caso de la academia, y por eso vamos a abrir sesiones ya internas a la propia academia que les vamos a llamar foros de pensamiento o de razonamiento crítico para discutir distintas problemáticas que hemos encontrado, cómo estimular la participación, cómo obtener recursos en beneficio del desarrollo de la academia, cómo reglamentar distintos problemas que tenemos. Entonces, estos foros abiertos a todos los académicos los estaremos convocando. Creo que el problema de la situación particular de la economía, y no solo de la economía, la geopolítica también, nos puede deparar muy diferentes escenarios a lo que estamos suponiendo, y ello pues merece de parte de la academia dedicación de tiempo. Pues con ello lo único que me queda es otorgarle el diploma de reconocimiento al maestro don Avelino Cortizo, que reza que la Academia de Ingeniería México otorga el presente reconocimiento a don Avelino Cortizo Martínez por su participación con la conferencia El Espacio Mexicano del Conocimiento 2024 a 2030, oportunidades y retos en la Ciudad de México a 13 de agosto del 2024, firma su servidor, maestro Alberto Lépez Zúñiga, en calidad de presidente. Muchísimas gracias, Avelino, y un aplauso por parte de los presentes y los que están a distancia.